A Mexican expert has said that the weak gun control policies and white supremacism in the United States have led to the recurring mass shootings in the country. Mira, esto es frecuente por la disponibilidad de armas en los mercados de la mayoría de los estados de Estados Unidos. Texas es uno de los estados que tiene más tiendas de ventas de armas en Estados Unidos. Sobre la frontera nada más hay más de 9,000 armerías y hay una falta tremenda de control de la venta de estas armas por parte de los que las venden, que no les interesa checar bien la documentación de quien las adquiere, si son niños, si tienen antecedentes penales, etcétera. Entonces, esto ha provocado una especie de espiral sobre el ejemplo de niños que, muchos motivados por temas racistas, atacan escuelas, etcétera, y muchos son jóvenes que tienen problemas mentales. El presidente Barack Obama también había intentado hacer una ley de control de venta de armas, no lo pudo. Los supremacistas blancos, el Partido Demócrata, Donald Trump, defienden la venta de armas y el Partido Demócrata se opone, pero en este tema han ganado siempre la Asociación Nacional del Rifle y el pensamiento supremacista blanco para la libertad para adquirir armas por el supuesto tema de la autodefensa personal. Los derechos humanos están vulnerados, pero no por el gobierno en este caso, por el gobierno en los discursos de los políticos que están a favor de la venta de armas, pero es por personas privadas. Están poniendo en Estados Unidos los republicanos el derecho a la libertad absoluta de poseer armas frente a los derechos de limitar actos peligrosos para que todos vivan en armonía. Entonces las minorías están pues muy hostigadas, tienen mucho miedo. Las familias mexicanas en Texas tienen mucho miedo, las familias afros en el norte de Estados Unidos tienen mucho miedo.